Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos un día más a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Hace muy poquitas fechas el gobierno, el Estado, ha hecho el correspondiente pago de las pensiones públicas a los pensionistas a los que les corresponde. Un pago en el que está incluido no solo el correspondiente al mes de junio, sino también la paga extraordinaria que corresponde, como sabéis, a los derechos adquiridos por estos pensionistas. El total que el Gobierno de la Nación, que el Estado, ha satisfecho en este concepto supera los 19.000 millones de euros. Bien, de esos 19.000 millones de euros, ¿de dónde salen? Bueno, pues salen efectivamente de que la paga normal ascendería exactamente a 9.644,3 millones. Pero como hay que pagar también en este mes, igual que en Navidad, la paga extra, por eso os he dicho que lo que se ha satisfecho supera los 19.000 millones de euros. Esto constituye un récord histórico nunca superado hasta la fecha en nuestro país. Supone, además, un incremento, otro récord histórico, porque este pago se ha hecho a 9.730.000 y tantos pensionistas, que supone un 1,24% más que en junio del año de 2018. Claro, os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué pasa con la hucha de las pensiones? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Hay dinero? ¿Se ha satisfecho con ese dinero? En la hucha de las pensiones siguen quedando a día de hoy, desde noviembre del pasado año 2018, 5.043 millones de euros. Estos 5.043 millones de euros, el gobierno no se ha atrevido a tocarlos, porque claro, si deja la hucha de las pensiones a cero, eso podría tener un coste político de dimensiones muy considerables. Y como los políticos son todo, pero sobre todo y fundamentalmente son cobardes, no se atreven a hacer esto. ¿Cómo han pagado entonces un dinero que no tienen? Pues muy fácil. Han solicitado un préstamo al Tesoro, es decir, a ellos mismos, porque que me diga a mí alguien cuál es la diferencia esencial que existe entre el Tesoro y la Seguridad Social. Han pedido un préstamo al Tesoro por un importe total de 13.800 millones de euros para este año 2019 y de esa cantidad 7.500 millones los han destinado para pagar la cantidad a la que me he referido anteriormente, que supera, como os he dicho, los 19.000 millones de euros. Pero este vídeo no va a tratar, aunque haya empezado por eso, de las pensiones públicas, sino que va a tratar de los planes de pensiones privados, porque claro, nos han vendido por activa y por pasiva que habría que hacerse un plan de pensiones privado, que es un complemento para que cuando cobres la pensión pública, si no es suficiente, o siéndolo, si quieres que sea un poquito mejor, pues te hagas a su debido tiempo un plan de pensiones privado. ¿Verdad que habéis oído esa cantinela? ¿Verdad que muchos de vosotros cuando habéis contratado la hipoteca con vuestro banco os han dicho que sí, pero que si para daros o para contratar la hipoteca tenéis que haceros un plan de pensiones privado con ese banco? ¿A qué esa historia os suena muy mucho, verdad? Bueno, pues yo voy a contaros hoy que los planes de pensiones privados no son ningún complemento, sino que son un fiasco. Son un timo porque la rentabilidad que están generando, y voy a aportaros datos, es negativa. Porque fiscalmente no están nada bien tratados. Es más, desde el año 2015 se ha producido un retroceso en el tratamiento fiscal de que son objeto las aportaciones de los planes de pensiones una vez sean retirados por el partícipe, y en consecuencia no son tampoco seguros como se han vendido, ¿verdad? Seguros en el sentido de seguridad. Bien, voy a deciros algunos datos que creo que son importantes y que creo que tenéis que conocer. Bien. Bueno, hay que decir que un plan privado, un plan de pensiones privado, pues lo puede hacer cualquier persona. Es más, una persona puede tener varios planes de pensiones privados si quiere, y puede tenerlos con la entidad que le dé la gana. Aquí no hay ningún tipo de condicionamiento de ninguna naturaleza. Bien, voy a deciros el número de partícipes, es decir, de personas que tienen en este país, en este momento, un plan de pensiones privados. Son 7.571.000 personas. Una cantidad enorme, como podéis ver. Fijaros que os he hablado antes de que algo más de 9 millones
concretamente 9.730.000 personas son pensionistas. Pues bien, hay 7.571.000 partícipes de planes de pensiones privados, aunque, como he dicho antes, una persona puede tener varios si lo desea. Bien, hay en este país, además de ese número de partícipes, hay 1.180 planes de pensiones privados diferentes. Cada uno tiene sus propios condicionantes, cada uno tiene sus propios elementos singulares. Eso sí, hay una estructura general que no puede ser obviada. Bien, ¿sabéis cuánto dinero han colocado esos 7.571.000 partícipes de planes de pensiones privados en este tipo de planes de pensiones? En las tres variantes, conjuntamente, a las que me voy a referir a continuación, pues nada más y nada menos que una cantidad que es de 110.678 millones de euros. Una cantidad inmovilizada, porque, como os explicaré al final de este vídeo, para poder disponer de las aportaciones realizadas a un plan de pensiones privado, pues te tienes que jubilar, o te tienes que morir, o tienes que estar muy malito, o incluso, bueno, existe la posibilidad también, excepcionalmente, de que puedas rescatar el plan de pensiones privado si te has quedado sin empleo, con ciertas condiciones, efectivamente, o si se te ha embargado la vivienda como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Pero este es otro tema. Lo que sí que quiero que quede claro es que no se puede disponer de las cantidades aportadas a un plan de pensiones privado si no se cumplen ciertas condiciones que están taxativamente establecidas por la ley. Veréis, ¿por qué os he dicho que nos venden el plan de pensiones privado como algo maravilloso? Pues porque nos dicen que es rentable, que va a ser un complemento a nuestra pensión pública. Bueno, eso nos lo han vendido así, pero eso no es verdad. Veréis, existen tres modalidades de planes de pensiones privados. Están por un lado lo que se conoce como los planes de pensiones individuales. Están por otro lado, el plan de pensión privado individual es aquel que conciertas con una entidad financiera cualquiera, con tu banco, con tu caja de ahorros. Luego están los planes de pensiones privados de carácter asociado. Son aquellos que se hacen o son promovidos dentro de las empresas por el empresario o pagador. Y luego están lo que se conoce como los planes de pensiones privados de empleo, que son aquellos que son promovidos en el interior de organizaciones sociales, como pueden ser, por ejemplo, los sindicatos. La verdad es que la primera variante, la primera modalidad, la de los planes de pensiones privados individuales, es decir, aquellos concertados con los bancos, son los que tienen el mayor peso específico con relación a las otras dos modalidades. Pero claro, he empezado diciéndoos que esto es un timo porque las rentabilidades son... O sea, es que el que haya puesto dinero en un plan de pensiones privado es que está perdiendo dinero. Lo lleva perdiendo desde hace algún tiempo y sigue perdiéndolo. Porque fijaros, a finales de marzo de este año 2019, el 71% de los partícipes están perdiendo dinero si han colocado dinero, cualquiera que sea la cuantía, en un plan de pensiones privado de carácter individual. ¿Sabéis cuál es la rentabilidad? Pues os la voy a contar. Estoy hablando en términos del año 2018. Pues ha sido del menos 4,18% de rentabilidad para los planes de pensiones privados de carácter individual, porque si hablamos de los planes de pensiones asociados, la rentabilidad fue del menos 4,32%. Y si hablamos de los planes de pensiones privados de empleo, la rentabilidad fue del menos 3,19%. Y si queréis un dato un poquito más amplio, contemplamos los 10 últimos años, es decir, desde el año 2008 hasta el año 2018, la rentabilidad media, porque estamos hablando en términos medios, hay algunos planes de pensiones privados que sí que están sacando una rentabilidad válida, pero evidentemente no estamos hablando en términos medios. Pues bien, entre el año 2008 y el año 2018, la rentabilidad media de los planes de pensiones privados en su conjunto fue del menos 2,05%. Es decir, si alguien puede seguir sosteniendo el argumento de que
los planes de pensiones privados son rentables, que venga Dios y lo vea. Detrás de mí hay un gráfico, para que veáis de una manera, yo creo que muy ilustrativa, cómo se ha producido el descenso en el número de partícipes que hay en los planes de pensiones privados en España. Porque os aporto un dato más. Os he dicho antes que el número de partícipes actual es de 7.571.000. Pero es que en el año 2008, es decir, hace un poquito más de 10 años, el número de partícipes era de 8.647.000. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir muy sencillamente que la gente está aprendiendo y se está dejando de engañar. Cada vez es más consciente de que esto no cuela, de que los bancos ya no tienen argumentos para comerles la cabeza vendiéndoles algo que no se sostiene, porque si además de explicaros que la rentabilidad es negativa y que se está perdiendo dinero con los planes de pensiones privados, tengo que deciros que fiscalmente se nos vendía la moto diciéndonos que además teníamos un tratamiento muy bueno por parte de Hacienda cuando fuéramos a retirar las aportaciones del plan de pensiones. Y se decía además, y esto sigue siendo cierto, que hasta a día de hoy, si tú haces aportaciones a un plan de pensiones, tú puedes desgravarte hasta un total de 8.000 euros. Pero claro, es que esto se estableció, esta limitación, en el año 2015, porque anteriormente la cantidad que se podía uno desgravar ascendía a 10, era una cantidad que oscilaba entre los 10.000 y los 12.500 euros. Con lo cual se ha producido también un retroceso en el trato que Hacienda, o la agencia tributaria, dispensa al partícipe una vez que éste rescate las aportaciones realizadas al plan de pensiones privado, en este caso. Voy a ir terminando. No sé si habéis oído hablar de la mochila austríaca. He dedicado hace muy poquito tiempo un vídeo monográfico a este tema. Tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Os rogaría, si tenéis interés en los datos que os estoy aportando, si quisierais complementarlos, que vierais este vídeo, porque ahí está explicando muy bien la tendencia que hay por parte de ciertos sectores a intentar implementar lo antes posible en España lo que se conoce como la mochila austríaca. Pero no quiero terminar sin hacer una referencia a otro dato, porque si la rentabilidad de la que os he hablado antes es negativa, a esto le tenéis que sumar además que hacer un plan de pensiones privado no es gratis, porque, claro, la entidad gestora por un lado y la entidad depositaria, la depositaria será un banco normalmente, te va a cobrar un 0,2% por tener allí depositado esas aportaciones. Pero es que la entidad que se va a encargar de gestionar las aportaciones, es decir, tu dinero, el dinero que tú aportas a ese plan de pensiones privado, te va a cobrar también unas comisiones que van a oscilar, obviamente, dependiendo de que se trate la inversión que vayas a hacer en renta fija, renta variable o renta mixta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando vayas a hacer un plan de pensiones privado, las aportaciones que vas a realizar, ellos te van a preguntar, oye, ¿y tú cómo quieres que...? Bueno, te van a contar lo que no vas a entender y luego te van a mandar todos los años a casa un folleto que no hay Dios que entienda nada, larguísimo, lleno de tecnicismos, para cubrirse las espaldas en el sentido de que te informan, pero tú no vas a entender normalmente nada porque no eres un técnico en la materia. Pero ellos lo que te van a decir es que, mira, si tienes un perfil conservador, invierte en renta fija, el dinero, las aportaciones que hagas te las voy a colocar en fondos de renta fija, vas a tener unas rentabilidades pequeñas, pero seguras. Esto tampoco es exactamente cierto. Si por el contrario tienes un perfil mediano, pues te van a decir que lo coloques en renta variable, donde puedes obtener rentabilidades un poquito mejores, pero con algún riesgo. Y si ya tienes un perfil más arriesgado, eres una persona que, bueno, se puedes permitir el lujo de colocar tu dinero en activos pues más volátiles, pues entonces te van a decir que si quieres obtener una rentabilidad más alta, pero con mayor riesgo, pues inviertas en otro tipo de activos. Es decir, que te van a contar de todo. Te han contado de todo porque muchos de vosotros tenéis un plan de pensiones privado. No trato de contaros nada que no sea cierto. Todos los datos que os he dado los podéis verificar por vosotros mismos. Pero aquellos que se plantean hoy por hoy, dada que la situación de la seguridad social en el sistema público de pensiones es calamitosa, aquellos que se plantean como complemento a hacer un plan de pensiones privado, que hagan lo que quieran, que decidan obviamente libremente, que estudien todas las posibilidades. Pero yo desde aquí les digo que lo miren muy bien, porque hoy hacer un plan de pensiones privado, sea individual, sea asociado, sea de empleo, aunque en estas dos últimas opciones no depende solo de, no es rentable
y no merece la pena. Es más, es un fiasco y si tienes algo de dinero, guárdalo fuera de los bancos si es posible, o si no, inviértelo en algo que te pueda ser de más rentabilidad que un plan de pensiones privado que no tiene ninguna. Sin más, amigos, esperando haberos podido aportar algo de luz en este terreno farragoso como es este, os recuerdo que podéis suscribiros a este canal, también podéis compartir el vídeo y yo sin más, y hasta muy pronto os envío ya mi saludo fraternal de salud y libertad.